Bueno, buenas noches hermanos, amigos que nos visitan también a través de las redes sociales. Yo estaba escuchando a nuestro hermano Alberto cuando leía la palabra, este Salmo 139, y cómo el salmista quería resaltar estas características de Dios, ¿no? Tú me has examinado y conocido. ¿Quién más que Dios puede conocer nuestro corazón? Tu corazón. ¿Quién más que Dios conoce la motivación tuya por lo cual viniste hasta acá? Lo cierto es que no es casualidad que estés acá. Termina el salmista diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y ve en mí si hay caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Solo Dios conoce tu corazón. La palabra también dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, Dios sí lo conoce. Dios sí conoce tu corazón. Y si no tenés a Cristo hoy, Él quiere transformar tu vida. Él quiere transformar tu vida a través de su Hijo Jesucristo. Quiero que vayamos a un pasaje en la palabra que está en Juan 3, en el versículo 16. Vamos a leer este pasaje hasta el versículo 21. Este es un pasaje emblemático, icónico. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El versículo 35 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En este pasaje veo a tres actores que son en donde se desarrolla este deseo de Dios de salvar al pecador. Uno de ellos es, como dice ahí, Dios. ¿Qué dice de Dios? Dice que Dios amó ¿a quién? Al mundo. ¿Qué más dice de Dios? ¿Sí? ¿Qué más dice de Dios? Que Él es el que otorga vida eterna. Dios es el que otorga vida eterna y amó al mundo. ¿Pero qué más dice de Dios? Bueno, dice que Dios es el que también ejerce justicia, porque dice que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? Dios es justo. Habla de Dios eso, que Dios es justo.
¿Qué más dice de Dios el pasaje hasta el versículo 36? Que el Padre ama a su Hijo, Jesucristo. Pero también dice que Dios es un Dios que tiene ira, que tiene ira. El otro actor que vemos acá es el mundo, vos y yo, hermano. Vos y yo, amigo, que nos visitan o que nos estás escuchando. El mundo, las personas, el hombre y la mujer. ¿Qué dice de estas personas? Bueno, evidentemente dicen que están perdidas, ¿sí? Porque dice que todo aquel que cree no se pierda. Bueno, hay una condición previa, están perdidas. ¿Qué es lo que dice también? Bueno, que es una persona que está condenada. Está condenada. ¿Qué más dice del hombre y de la mujer este texto? Dice que vive en tinieblas, ama las tinieblas. Como que la inclinación del hombre es hacia el mal. Ama las tinieblas. Y no le gusta venir a la luz porque sus obras, la verdad que son expuestas. ¿Qué más dice ahora del Hijo? ¿Sí? Dice que Él es el unigénito, el único Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. Y dice que Él no vino a condenar, sino que vino a salvar. Vino a salvar. ¿Sí? Eso dice la palabra en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, ahí vemos otra característica del hombre, está perdido. Y Cristo lo vino a salvar. Está perdido. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, ¿sí? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este Hijo unigénito de Dios vino a salvar, no vino a condenar, vino a este mundo a salvar, vino a este mundo a salvar. Estos son los tres actores. Por un lado Dios, que ama, un Dios que es justo, es santo y es tan santo que se aira contra el pecado, se aira contra el actor del pecado. ¿Sí? Esa es su reacción. Dios no es en esencia ira. En esencia Dios es amor, paciencia, bondad, misericordia, gracia. Pero es justo y es santo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Quién es el que hace pecado? El hombre. Por lo cual Dios se aira contra el pecado. Se aira contra el pecado. ¿Qué dice Salmo 7:11? Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Wow. A ver, ¿no habíamos leído que Dios es amor? Pero Pablo ahora
me decís que Dios está irado contra el que hace mal todos los días? Salmo 5, versículo 4, dice que los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. A ver, es la reacción de Dios ante la persona que hace pecado. Hay una frase muy famosa que la dijo Mahatma Gandhi, y la he escuchado muchas veces, quizás alguna vez yo también lo utilicé, de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Mira, amigo, Dios aborrece el pecado, pero al que hace el pecado también no puede estar al lado de él. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, esa es la verdad, que Dios, en su reacción por su santidad y perfecta justicia, Él está enojado contra el pecador. De hecho, el pecado no va al infierno, el que va al infierno es el pecador. ¿O no? ¿Quién va al infierno? ¿El pecado o el pecador? El que hace el pecado. El que hace el pecado es el que va al infierno, por lo cual Dios estaba airado del pecado. Y había una pregunta que estaba hablando con mi tío el otro día y era parte de lo que yo quería hablar, que la hicieron ahí en la iglesia un muchacho que se convirtió. Y una de sus dudas fue, pero yo soy salvo, ¿sí? ¿Soy salvo? A ver, he escuchado muchas veces esta palabra, salvo, y yo creí en el Señor Jesucristo, pero todavía no comprendo que soy salvo de qué. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? Bueno, la palabra de Dios lo dice acá, en Juan 3, 35, 36, en el versículo 36. Somos salvos de la ira de Dios. Esa es la verdad. El pecador es salvo de la ira de Dios y no es cualquier cosa. Estamos enemistados con Dios. Estamos separados de su presencia. Estamos lejos de su gloria. Somos enemigos por naturaleza de Él. Y su ira está sobre nosotros. Pero ¿saben qué? Es curioso, porque en el mismo momento en que Dios está airado, y no está airado para destrucción, justamente, Él está airado para que esa persona cambie. Él está airado para traer una solución, porque su esencia es el amor. Yo amo tanto a este mundo con el cual estoy airado todos los días. Los amo tanto que les traigo la solución y envío a mi único Hijo, a quien amo, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, mira, la palabra describe a la perfección al ser humano. El ser humano no es bueno para nada. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Comienza diciendo claramente, ¿qué pues? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo
ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Mira, no hay quien entienda. No hay una persona que quiera buscar a Dios por su propia cuenta. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 18. No hay temor de Dios en sus ojos. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. A los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Qué está diciendo acá el apóstol? Está diciendo que ¿conocés los 10 mandamientos o no? No matarás, amarás al Señor tu Dios, no matarás, ¿sí? Los 10 mandamientos. Es la ley de Dios. Saquemos de lado. ¿Crees que sos bueno? ¿Crees que sos una persona que puede alcanzar el favor de Dios? Dice la palabra acá que no hay justo ni aun uno. ¿Sí? Y si querés ser bueno o hacerte el bueno, queriendo quizás decir, bueno, me empiezo a congregar en una iglesia, o empiezo a hacer alguna obra de beneficencia, o dono plata en una ONG para niños de África, o para los pobres, nada de eso, ¿sí? Que vos creés que puedes llegar a hacer un peldaño más cerca de Dios, nada de eso te puede traer acercamiento hacia Dios. Acercamiento hacia Dios. El hombre está alejado completamente de Dios, ¿sí? Y las cosas buenas que el hombre intenta hacer no sirven absolutamente para nada, ya que por las obras de la ley, lo podemos poner en palabras nuestras, ya que por las obras que nosotros querramos hacer, que creemos que son buenas, ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano será justificado delante de él. Pero ahora, dice el versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así dice Romanos, así describe Romanos al hombre, a vos y a mí. No hay nada ni bueno, menos aún lo que nosotros consideramos bueno, ¿sí? Y tenemos que ser sinceros que todos cometemos pecados. Todos cometemos pecados. Además, la Biblia así nos los declara y la Biblia no miente. ¿Qué dice Romanos 6, 23? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva, más el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué leíamos en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El regalo de Dios es la vida eterna, y es un regalo. ¿Sí? Es por su misericordia, porque Dios no nos pagó como merecían nuestros pecados. Es por su gracia.
porque Él nos dio un regalo que no merecíamos. Dios no nos pagó como merecían nuestros pecados y aún más nos dio un regalo que no merecíamos, la vida eterna, a su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo hizo Cristo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo logró esto? Bueno, yo ya sé, ahora entiendo que Dios me quiere salvar de su propia ira, porque soy un pecador, porque estoy alejado, porque no tengo cómo salvarme, ni aun lo bueno que yo tengo ganas de hacer, para Dios, a Dios no sirve para nada. Y entiendo por Juan 3:16 que Dios, por amor, envió a su Hijo al mundo. ¿Y qué hizo Cristo? Bueno, Cristo cargó esa ira de Dios en su cuerpo sobre el madero, en su cuerpo sobre el madero. Juan capítulo 19 nos relata en este evangelio la escena de la cruz. Dice el versículo 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio, y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, fue crucificado con clavos en la cruz, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos y no echemos suerte sobre ella. Versículo 25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, está hablando de él mismo, de Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, todo estaba consumado. ¿Qué estaba consumado? El pago del precio que requería Dios, su Padre. Jesús estaba consumando la obra de redención, la obra que nos iba a acercar a Él. Y todo obra del Padre, porque fue su voluntad y por amor Él envió a su Hijo y lo sometió a estos padecimientos. Dijo, para que se cumpliese la Escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esta es la palabra más fuerte que relatan los 4 evangelios. Me llama la atención que Juan la haya escuchado. Es muy probable, era el único discípulo que estaba cerca de la cruz. Es muy probable que él solo la haya escuchado y la dejó plasmada en este relato. Ya estaba consumada la obra. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y el que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Dice otro relato
que el soldado, para asegurarse de que estaba muerto, traspasó con su lanza el costado y vertió sangre y agua. ¿Sí? Otro evangelio relata sobre la crucifixión de Cristo y dice que el cielo se oscureció, que hubo gran terremoto. ¿Qué sucedía allí? Hermano y amigo, lo que estaba sucediendo allí era que la ira de Dios estaba siendo derramada sobre su Hijo para no caer sobre vos. Y vos me preguntás, ¿cómo es que Dios me puede librar de su propia ira? Bueno, a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él cargó en su propio Hijo los pecados tuyos y míos. En su propio Hijo los pecados tuyos y míos. Por eso Cristo tiene el poder para poder darte vida eterna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no creo en Cristo? La ira de Dios ya está sobre ti. No es que va a estar, ya está. Ya está sobre ti. Porque ya eres pecador. Es tu condición. Pero hoy puedes tener salvación y vida eterna si crees en Jesucristo. Isaías 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra reconciliación con Dios, de nuestra paz con Dios, porque la paz, nosotros no tenemos paz. La paz que necesitamos es porque la necesitamos con Dios. El castigo de nuestra paz, de nuestra reconciliación con Dios, fue sobre Él, sobre su Hijo Jesucristo. Y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros sanados. Esto es lo que sucedió. De esta forma amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que el que cree en Él no se pierda, no quede bajo la ira de Dios, sino que pase a vida eterna, a disfrutar del amor personal y particular que tiene Dios para vos. Que el Señor bendiga su palabra.